Muy bien. Se me ha olvidado poner el proyector, lo he puesto ahora, tardará nada, unos segundos en ponerse en marcha ahí. Muy bien, pues entramos en la última sesión. Como os he dicho, aquí cada vez hay menos gente y hay más gente ahí con los sofás, ¿eh? ¿Podemos llevar el púlpito ahí? Porque hay más gente ahí que aquí. Bueno. De momento están escuchando. Vale. Muy bien. Pues lo que estábamos diciendo, tenemos 3 capítulos por delante. Entonces, como vamos a tratar estos 3 capítulos, no es desde 19.1 hasta el último versículo del capítulo 21, sino que como los vamos a tratar es... Imagina que no grabo la última, entonces ya... Vale. Como los vamos a tratar, como os digo, sus últimos 3 capítulos, es por temas. Vamos a ver el fracaso de la nación en todos sus aspectos o en algunos de sus aspectos, y para ilustrarlo, pues a veces tomaremos un ejemplo del capítulo 19, a veces tomaremos un ejemplo del capítulo 20, a veces tomaremos un ejemplo del capítulo 21. Pero vamos a ver cómo la nación ha ido fracasando moralmente, ha ido fracasando espiritualmente, ha ido fracasando socialmente, ha ido fracasando en cada uno de los aspectos, y cómo llega el fracaso a la nación de Israel en cada uno de los aspectos. Pero no vamos a hacerlo de forma cronológica estos 3 capítulos, sino que para ilustrar cada uno de esos fracasos, por así decirlo, entonces vamos a estar tomando ejemplos de cada uno de los capítulos. ¿De acuerdo? Entonces, si recordáis qué es lo que ocurre en estos últimos 3 capítulos, en primer lugar, tenemos en el capítulo 19, se nos narra un evento horrendo, ¿vale? Que es el hecho de que un levita que estaba casado con una concubina se enfada con la concubina vuelve a casa de su padre. Después de unos meses el levita va a buscarla para traerla de nuevo a casa. Allí se entretienen más de lo que se tienen que entretener, salen demasiado tarde, no había mucho tramo, igual en 4 o 5 horas hubieran llegado al hogar, pero como salen tan tarde en el día, se les hace de noche por el camino. Llegan hasta una ciudad supuestamente judía, donde era una ciudad israelita. No quieren parar en Jebús, que es Jerusalén, porque está habitada por los jebuseos, que eran extranjeros, y entonces llegan hasta una ciudad de la tribu de Benjamín, y entonces llegan allí a la ciudad de la tribu de Benjamín, y entonces allí pues ocurren unos hechos horrendos, que es que vienen unos hombres que quieren abusar sexualmente del levita y del criado del levita que llevaba con él, eran sodomitas, y entonces quieren abusar de ellos, y entonces para que eso no ocurra, no se les ocurre mejor solución que de alguna forma echarles fuera a la concubina del levita, la cual es abusada durante toda la noche y muere por fin. Y entonces cuando muere, el levita la coge, la carga en su asno, en su burro, en su caballo, en lo que llevara, y cuando llega a su casa la descuartiza en 12 trozos y envía cada uno de los trozos a cada una de las tribus de Israel, explicando qué es lo que había ocurrido, para pedir represalias sobre aquellos hombres que habían causado esa gran maldad. Entonces eso es un hecho que ocurre en aquellos días, y de ese hecho entonces llegamos al capítulo 20, que es el desarrollo de una guerra civil. Todas las tribus se reúnen como un solo hombre ante el espanto que les es recibir un trozo de una persona, no sé en qué forma, empaquetado o envuelto o como fuera, pero unos recibieron un brazo, otro una pierna, otro una parte del torso, una cabeza, lo que fuera, pero el hombre aquel envió, incluida la tribu de Benjamín, porque lo partió en 12 trozos. ¿Vale? Entonces envió un trozo a cada una de las tribus, y les es de tal espanto recibir aquello que se unen todos para parlamentar, para saber qué había acontecido. Aquel hombre, estoy en el capítulo 20, les relata qué es los hechos que había pasado con su concubina, y entonces ellos deciden que van contra la tribu de Benjamín, contra aquella ciudad. Pero antes de ir a la guerra, por lo menos les dicen: escucha, dadnos estos hombres perversos para que los matemos a ellos y quitemos este pecado de Israel. Pero en contra de toda lógica, la tribu de Benjamín, en vez de hacer justicia y de dar a aquellos hombres, lo que hacen es todo lo contrario. Se alían con ellos, hacen alianza con ellos y dicen que de ninguna manera justifican de alguna forma su pecado, y entonces ellos hacen guerra contra esta nación, ¿vale? Contra toda la nación de Israel. 11 tribus luchando contra una, 400.000 hombres de guerra luchando contra 26.000, ¿de acuerdo? Pero a pesar de todo, las 2 primeras batallas las ganan los benjamitas, ¿vale? Y la última de las batallas sí que todos los hombres que han ido a pelear de Israel vencen a la tribu de Benjamín, al punto que casi la exterminan. Matan prácticamente a todos los hombres de guerra, más de 25.000 muertos, solamente dejan, si no me equivoco, a 600 hombres vivos.
y después pasan por cada una de las ciudades de Benjamín sabiendo que no tienen defensa y arrasan con ellas, matan mujeres, hombres que quedaban, ancianos, niños, a todo el mundo matan, ¿vale? Del resto de la tribu de Benjamín. Es decir, no solamente matan a los hombres que habían ido a la guerra, sino que también matan a cada una de las poblaciones de Benjamín, van allí y los matan a todos. Eso es lo que hacen después de haber terminado la batalla. Y entonces llegamos al último capítulo, capítulo 21, cuando todo Israel se pone las manos en la cabeza. Dice, ¿pero qué hemos hecho? Hemos exterminado una tribu en medio nuestro, que no nos ocurra esto, no puede ser que falte una tribu de Israel. Hombre, pues haberlo pensado un poco antes, ¿verdad? Pero no puede ser que nos falte en medio nuestro una tribu de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que hemos hecho? Y entonces idean un plan. Porque habían hecho varias promesas, y una de las promesas que habían hecho es que no daremos nuestras hijas para que los benjamitas se casen con ellas, ¿no? Entonces, como habían hecho esa promesa, les parece que tienen que solucionarlo de otra forma, que probablemente lo más sabio es que si has hecho una promesa inútil, hombre, pues entonces rectifica tu promesa, pide perdón al Señor, di esta promesa, no edifica, no es conforme a la voluntad de Dios, no está bien, y haz las cosas bien, ¿verdad? Porque cuando yo prometo algo delante de Dios que no es conforme a la voluntad de Dios, lo mejor no es ir hasta el final con la promesa, lo mejor es romper mi promesa, porque lo importante es ir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Bien, pues ellos no hacen así, sino que entonces lo que hacen es que piensan en un pueblo, a ver, ¿quién no ha venido a la batalla con nosotros? Porque según la promesa que habían hecho, exterminaremos a todo el mundo de aquel sitio que no venga a la batalla. Y no había ningún hombre de Jabes de Galaad, por lo tanto van a Jabes de Galaad y exterminan la ciudad entera. Pero aquí sí hay que hacer una excepción. Dicen que cumplen sus promesas, pero realmente no las cumplen, porque no matan a todo el pueblo. A quien solamente matan ellos es a todos los hombres, a todas las mujeres que estaban casadas, pero todas aquellas mujeres que no habían estado casadas nunca, que ellas les respetan la vida. ¿Por qué? Porque les interesa dárselas a los 600 hombres de Benjamín que habían quedado, pero no son suficientes, solamente son 400 mujeres que han asesinado, tú imagínate la situación, han asesinado a toda su familia y encima las cogen y las llevan para que se casen con un hombre que ni conocen, ¿de acuerdo? Entonces cuando las entregan allí, entonces dicen, todavía nos faltan, ¿qué vamos a hacer? Tiene una idea todavía mejor, genial, ¿no? Fantástica, que es que, ¿qué vamos a hacer? Como cada año celebramos una fiesta en Silo, cuando las chicas van allí y estén allí danzando y cantando tal, vamos a darle permiso a los de Benjamín que no tienen mujer para que vayan allí y secuestren a las chicas. ¡Qué buena idea!, ¿no? Como veis, cada vez peor, ¿no? Entonces eso es lo que hacen y de esa forma los de Benjamín por lo menos consiguen una esposa para cada uno de ellos y la tribu de Benjamín no acaba exterminada, no acaba extinguida en medio del pueblo de Israel. Entonces, como os he dicho, como vamos a tratar estos 3 capítulos es no desde el punto de vista cronológico, sino que vamos a ver en primer lugar el fracaso espiritual de la nación, y luego el fracaso moral, y luego el fracaso social, ¿vale? Y para ello cogeremos ejemplos de los 3 capítulos, ¿eh? Entonces a veces estaremos saltando, iremos al 21, el 19, el 20 y estaremos mirando varias cosas a la vez, ¿de acuerdo? Entonces espero que podamos seguir un poco el hilo de estos 3 capítulos. Bien, pues entonces la primera cosa que quisiera que viéramos es el fracaso espiritual de la nación y cómo eso después generará otras cosas, ¿eh? Pero empecemos por el fracaso espiritual. ¿Qué es lo primero que observamos aquí? Empieza capítulo 19 diciendo que un levita se había casado con una concubina. Y esto ya tiene que dolernos en los oídos. Porque es un levita. Y porque cuando uno tiene una concubina, lo más probable es que antes tenga una esposa. No hay caso en la Biblia donde alguien que se mencione que tenga concubina no tenga esposa también. Siempre que se menciona que alguien tiene una concubina, también tenía esposa. ¿Qué es una concubina? ¿Una prostituta? No. Una concubina es, ¿cómo lo puedo decir? Es como una esposa de menor rango. Sus hijos no tienen derecho a heredar, ella no tiene los mismos derechos que las otras esposas, no tiene el derecho a estar con su marido de una forma normal y convivir con él, sino solamente para ciertos momentos. A veces simplemente es como una especie de relación sexual entre el hombre y la concubina. Es una esposa de menor rango. Pero en algunas ocasiones esto ocurría así y algunas mujeres entraban en el concubinato para conseguir simplemente una posición social o conseguir alimento y conseguir cama y conseguir comida, porque era la única forma que tenían entrando en el concubinato con un hombre que tenía recursos y que tenía dinero, que tenía cierta posición. Pues entonces ellas eran su concubina y de esa forma sabían que ella y sus futuros hijos estarían bien cuidados y ya está, ¿vale? Esto es una concubina. Entonces cuando hablamos de que un levita se casa con una concubina, ya es algo que nos tiene que doler en los oídos. No podemos pasar por el capítulo 19, leer esto y quedarnos como si tal cosa. Porque precisamente el levita es el que tiene que dar ejemplo de lo que es una vida santa. Y acordaros que esto es al inicio de la época de los jueces. No es el final, es el inicio.
Y debería quedar todavía algo de la percepción de que es una vida santa, que hace 4 días que han cruzado el Jordán, que han conquistado Jericó y han conquistado el resto de la tierra. Pero todo esto ya se ha venido abajo de una forma tan rápida que no podemos acabar de entender cómo puede ser que tan rápido hayan pasado de estar viendo los milagros del Señor a perder absolutamente todo lo que tiene que ver con la sensibilidad espiritual. Eso no te puede pasar a ti. No puedes pasar de estar viviendo con el Señor hoy, cruzando el Jordán, y al día siguiente de repente que se te caiga toda la espiritualidad al suelo y que dejes al Señor de lado y que no vuelvas a leer tu Biblia. Eso no te puede pasar. No puede ser que hoy estés aquí cruzando el Jordán con el Señor y viendo los milagros espirituales que Él está haciendo en tu vida, y al día siguiente, como aquel que dice, en tan poco tiempo, de repente ni siquiera había pasado probablemente ni una generación, y ya están los levitas haciendo cosas que tú dices, ¿cómo puede ser que esto ocurra en medio del pueblo de Israel? Pues de la misma forma, hermano, no te puede pasar a ti eso. Así que primera cosa que observamos en cuanto al fracaso espiritual, el levita se casa con una concubina. Esto no puede ser. Segunda cosa, observamos a Jonatán, al nieto de Moisés, que era sacerdote de la tribu de Dan. Lo acabamos de ver en el capítulo 18. Los danitas son los que se van para arriba, llegan hasta arriba, arrasan con la ciudad de Lais, y cuando llegan a la ciudad de Lais, entonces cogen a este Jonatán, ¿verdad? Y dicen, tú vas a ser nuestro sacerdote. Vale, ¿y qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues mira, tenemos unos cuantos ídolos. ¿Quieres ser sacerdote de los ídolos? Dice, vale, muy bien. ¿Cómo puede ser que el nieto de Moisés fuera sacerdote suyo? Y nos dice la Escritura que no solamente él, sino que también luego sus hijos y después de él, su descendencia fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta que llegó la cautividad a Siria. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué influencia tiene aquellos que deberían repartir la palabra de Dios? ¿Qué influencia tienen en la nación? Que el mismo nieto de Moisés había perdido toda sensibilidad espiritual. No puede ser esto. Es algo que debe chirriarnos completamente. De hecho, como hemos dicho hace un momento, los danitas fueron idólatras hasta los asirios. Y sus sacerdotes fueron la familia de Moisés. ¿No es algo que de verdad debería dolernos en nuestros oídos? La tercera cosa que queremos mencionar aquí en cuanto al fracaso espiritual de Israel es que Finés, el sumo sacerdote, el nieto de Aarón, el hijo de Eleazar, está allí mismo en Silo con el tabernáculo. ¿Qué influencia tiene sobre la nación? Se menciona una vez en el libro de Jueces, 21 capítulos. Una vez se menciona al sumo sacerdote, una sola vez, y en el capítulo 20, casi al final del libro. ¿Qué influencia tiene? ¿Qué influencia tiene la palabra de Dios? ¿Qué influencia tiene la presencia de Dios? El ángel de Jehová está presente en el libro de los Jueces a pesar de todo. Está al inicio, está en medio, está al final, está al inicio de todo cuando les corrige y les dice que no han tomado la tierra y que no han hecho bien las cosas. Está después con Gedeón y está más tarde otra vez en la historia de Sansón. El ángel de Jehová, la presencia de Dios, estaba en medio de su pueblo a pesar de todo. ¿Y qué hacen ellos con la presencia de Dios? Es un fracaso espiritual en toda regla. Hasta los que tenían que ser la figura donde poder acudir a aquel, si hubiera alguno que tuviera sensibilidad espiritual, ni ellos son personas de confianza en ningún sentido. No es hasta que no llegará Samuel que el sacerdocio se recupera, porque hasta con Elí, en los primeros capítulos de primero de Samuel, vemos que el sacerdocio es un desastre. Los hijos de Elí son un desastre en todos los sentidos, frecuentan las prostitutas y hacen extorsión en el tabernáculo y le roban a la gente para tener más comida. Estos eran los líderes espirituales del pueblo de Israel. Así pues, es un fracaso espiritual absoluto. Tomémoslo como advertencia. No puede ser que nosotros, como dije antes, estemos hoy cruzando el Jordán con el Señor, hoy tomando Jericó y venciendo gigantes, y 2 días después estemos olvidándonos de todo lo que tiene que ver con la vida espiritual con Dios. No puede ser, hermano. Eso no nos puede ocurrir a nosotros, porque la presencia de Dios está con nosotros. No podemos olvidarnos de esa forma de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque lo hemos visto, muchos de ellos. Este Jonatán, que era nieto de Moisés, pienso que probablemente cruzaron incluso el Jordán, pero en cambio no fue suficiente, y él se fue con los danitas allí arriba a ser sacerdote de los ídolos. Triste. Vamos a ver un poco más entonces. Hemos hablado del fracaso espiritual, hablemos del fracaso social, porque una cosa trae a la otra. Cuando una sociedad fracasa en su espiritualidad, inmediatamente después fracasa en los temas sociales. Deja de ponerte un ejemplo muy sencillo, muy sencillo.
En nuestra sociedad, cada vez el nombre de Dios es menos respetado. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? De hecho, porque todavía tenemos un gobierno de centro derecha, pero si tuviéramos un gobierno de izquierda, probablemente no podríamos ni decir que la Navidad es Navidad. No podríamos llamar a la Navidad Navidad, no podríamos decir que la Semana Santa es Semana Santa, tendríamos que inventarnos otro nombre o alguna cosa así, porque hasta eso desearían eliminar del calendario para que el nombre de Dios fuera raído completamente de cualquier conversación de los españoles. Apliquemos eso a la vida social. ¿Cuántos jóvenes tú que ves que cedan el asiento en un ascensor, en un autobús a una señora mayor? ¿Ves cómo tiene relación? O sea, cuando perdemos los valores, es un ejemplo muy pequeño, como digo, pero cuando perdemos los valores espirituales, aunque la gente no sea creyente, pero la España que hemos tenido en los años 60, los años 70, incluso en los años 80, era una España que tenía ciertos valores espirituales inculcados por la palabra de Dios, si quieres por el catolicismo, pero había un pozo cristiano en la sociedad. Cuando eso se ha perdido, la vida social también ha ido peor. Es relación una cosa de la otra. Y ahora lo vemos en el libro de los Jueces, ocurre exactamente lo mismo. Hablamos del fracaso social. Y precisamente estaba diciendo yo, ¿quién es el que se levanta en un autobús para ceder su asiento? Pues lo primero que observamos es que nadie ofrece hospitalidad. Allí llega el levita con su concubina y con su criado, llegan a la plaza del pueblo y tal, y lo normal es que enseguida alguien hubiera venido y los hubiera alojado en su casa. Pero dice que se tienen que sentar en la plaza del pueblo porque se hace de noche y nadie les abre su casa. Eso en el mundo de Oriente Medio es una aberración. Eso en el mundo de Oriente Medio es algo que ni hoy en día ocurriría. Ni hoy en día ocurriría. La gente de Oriente Medio, de todo lo que es la parte norte de África en general, son hospitalarios. Ellos son tan hospitalarios que prefieren cederte sus ventajas, sus privilegios, a que tú sufras. Cuando tú eres su huésped, tú pasas por delante de ellos mismos. Ellos te dan mucho y no requieren nada a cambio. La hospitalidad viene de generación en generación. Aún son hospitalarios hasta con el enemigo. Porque así son la gente de Oriente Medio. Hospitalarios. Es así. Pero se habían perdido todos los valores sociales. Ya nadie les ofrece ningún sitio donde estar. Tiene que venir un señor que dice que es mayor, que es viejo, y que venía de trabajar en el campo, y que era extranjero, que no era de la tribu de Benjamín, que era de la tribu de Efraín, que venía de otro lugar diferente, y que seguramente está allí de paso, y ese es el único que viéndoles allí, después de haber estado todo el día trabajando en el campo, el que pasa por allí, mientras los otros andaban ociosos, haciendo vete a saber qué, y le dice, pero ¿cómo puede haber aquí gente? Y lo coge y lo mete en su casa. Es el único que ofrece hospitalidad, porque todos los que eran de la tribu de Benjamín ni hospitalidad llegaron a ofrecer. Y eso es algo que, conociendo a lo que es el pueblo de Oriente Medio y las naciones que hay allí, es algo que ni hoy en día podríamos entender. Es una afrenta grande. El creyente debe ser hospitalario. El creyente debe ser hospitalario. Como creyentes debemos estar dispuestos a abrir nuestras casas, a abrir nuestros hogares, para que otros hermanos puedan alojarse, para que otros hermanos puedan comer, para que otros hermanos puedan tener un lugar donde descansar. El creyente, la Biblia nos lo enseña, debe ser hospitalario. De hecho, incluso está en Primera de Pedro se menciona como que es un don espiritual, la hospitalidad. Que sea un don espiritual no quiere decir que quien no tiene el don no tiene que practicarlo. Es como aquello que dices, no, es que yo no tengo el don de dar, por lo tanto no ofrendo. Hombre, no te pases, ¿vale? ¿No? Que uno no tenga un don en concreto no quiere decir que no tenga que ejercerlo. ¿Entendéis lo que quiero decir? No, porque claro, yo no tengo el don de misericordia, así que no esperes de mí una palabra amable. No va así el tema. Que no tengas un don en concreto no quiere decir que no tengas que ejercerlo, ¿vale? Y esto es lo mismo. El creyente debe ser hospitalario. De hecho, es requisito del obispo. Aquel que desea obispado, buena obra desea, pero el obispo, el pastor, debe ser hospitalario. Así que si tu pastor no es hospitalario, cógele y dale un par de collejas y dile, escucha pastor, mira lo que hay aquí, ¿vale? Bueno, no, estoy bromeando, pero entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Porque es requisito incluso para el obispo. Así que han perdido la hospitalidad. Y otra cosa que vemos enseguida es el desprecio por la mujer. Cuando cae la vida espiritual y vienen las consecuencias sociales, lo que observamos es el desprecio inmediato por la mujer. Lo primero que hemos dicho, el levita tenía una concubina, no se menciona a su esposa. Esto, como digo, es algo que debería chirriarnos en los oídos y algo que es doloroso incluso de pensarlo, ¿no?
aquellos hombres están dentro de la casa de aquel hombre de Benjamín, de Efraín, que les ha ofrecido hospitalidad, y vienen aquellos hombres sodomitas a abusar de ellos. Dice, no, por favor, deja a mis invitados en paz, pero vamos a hacer una cosa, te voy a echar a mi hija y a la concubina para que abuses de ellas todo lo que quieras. Pero ¿dónde se ha visto tal salvajada? Que se desprecia a la mujer de esa forma. Solamente puede ser así en una sociedad que ha perdido cualquier valor espiritual. Ocurrió lo mismo en los días de Lot, ¿lo recuerdas? Cuando vienen aquellos hombres para abusar de los ángeles que estaban en casa de Lot, Lot les ofrece a sus hijas. Como padre no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hiciera tal barbaridad? Pues así está el pueblo en esos momentos. Ha caído, se ha depravado absolutamente. Son ofrecidas como si fueran una mercancía. Abusad de ellas lo que queráis, pero a los hombres no los toquéis. ¿Pero qué es eso? ¡Qué barbaridad! Así es como está el pueblo, despreciando a la mujer. Y quería decir con esto que si no fuera por el cristianismo, aún por el judaísmo primero y por el cristianismo después, la posición de la mujer no hubiera mejorado nunca en la historia. Porque el único lugar donde se enseña a tratar a las mujeres jóvenes como si fueran tu hermana, el único lugar donde se le dice a los maridos, amad a vuestras esposas de tal forma que si fuera necesario muráis por ellas, el único lugar donde se dice que a la mujer se le tiene que tratar como vaso frágil, el único lugar donde la mujer heredaba al marido si el marido moría o si había de determinadas circunstancias, es en la Escritura. No hay otra religión, otro país en el mundo, especialmente cuando estamos hablando de acontecimientos que ocurrieron hacia el año 1500 a.C. No hay una sociedad igual, sino solamente la sociedad que nos ha enseñado la Biblia. Solamente es por el cristianismo que las mujeres a lo largo de la historia han conseguido no ser abusadas como lo han sido durante toda la historia. Solamente es la Biblia la que pone a la mujer al nivel de vaso frágil, al nivel de cuidar de ellas, al nivel de morir por ellas si fuera necesario. Solamente es la Biblia la que habla de un marido, una esposa, y no 5 esposas, y no 15 esposas. El plan de Dios era uno y uno. No era que el marido pudiera tener no sé cuántas concubinas. Sí, hay casos en que es así, pero no es el plan de Dios. Por lo tanto, si no es por la Escritura, y muchos me podrían decir, pero ¿qué estás diciendo? ¡Qué locura! Sí, si no es por el cristianismo. Algunos dirán, es que la Biblia es machista. Yo te diré, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque si no fuera por la Escritura, dime cómo estaban todas esas sociedades cuando la Biblia fue escrita. Dime en el siglo I, cuando Pablo escribió sus epístolas, ¿quién decía, cuida a la mujer como si fuera de tu propia vida, muere por tu esposa si fuera necesario? ¿Quién decía eso en el siglo I? Solamente la Biblia. Así pues, tenemos el desprecio a la mujer, tenemos el tema de la hospitalidad, tenemos que el levita no enterró a su concubina. Fíjate qué desprecio. Aquel hombre sale de su casa después de que han estado abusando de su concubina toda la noche y la ve tirada en el suelo. Casi parece como que le da así una patada a ver si se mueve, ¿verdad? Y dice, venga, vámonos. Ni se acerca a ver cómo está. Le dice, venga, levántate y vámonos. La coge y la pone ahí encima y ni siquiera la entierra, sino que la trocea. La pone en... ¿Cuándo se indigna ese hombre? ¿Se indigna cuando han abusado de su concubina? No. Se indigna cuando la ve que está allí muerta y vaya, me han quitado algo que era mío. Ahora es cuando se indigna, cuando ha tenido una pérdida él. Pero aquel hombre no se indigna cuando abusan de ella toda la noche. Se indigna cuando él ha perdido lo que había venido a buscar. Que sí, que es verdad, que es un acto totalmente reprobable, pero empecemos por el levita. No era mucho mejor que aquellos hombres. Cuando él ha permitido que su mujer, su concubina, sea abusada toda la noche por aquellos animales, no es mucho mejor que los animales que lo han hecho, por haberlo permitido. Así que mira qué desprecio, mira qué fracaso social, como hemos dicho, en esta situación. Ni siquiera la entierra. Enterrar a tus muertos en la sociedad en la cual estamos hablando aquí mostraba el respeto que tenías por ellos, y él, en vez de enterrarla, lo que hace es trocearla. Desde luego eso fue algo que sacudió a todo el pueblo y que pasó lo que pasó después, pero no podemos justificar que tú trocees a tu mujer.
Y eso es exactamente lo que él hizo. Un fracaso total y absoluto en este sentido. Y finalmente, volviendo a hablar del desprecio de la mujer, el rapto de las muchachas para Benjamín. ¿En qué cabeza cabe que eso es una buena solución? Hemos prometido que no vamos a dar nuestras hijas para que se casen con los hombres de Benjamín. Así que, número 1, vamos a matar a todos los de Jabes de Galaad, menos a las mujeres que no tengan marido, ¿vale? Las mujeres que sean vírgenes todavía, estas no las vamos a matar. Bueno, ya estás rompiendo tu promesa. Si vas a romper tu promesa, rómpela de una forma mejor, que no tengas que matar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, rompen la promesa de esa forma y solamente tienen 400. Y dice, ¿y cómo hacemos para que tengan más mujeres? Bueno, pero es que las secuestren. Es una buena solución. Ah, vale. ¿Alguien ha pensado en aquellas chicas? ¿Alguien ha pensado cuando están allí, han ido a celebrar una fiesta religiosa de alguna forma, han ido al tabernáculo en Silo y allí están celebrando la fiesta y entonces viene un hombre que no conoces y que no has visto en la vida y te coge y te secuestra y dice, y cuando venga su hermano, cuando venga su padre a pedir, oye, me has secuestrado a mi hija, devuélvemela, le diremos, va, déjalo, no pasa nada, déjalo estar, no digas nada. Es para que la tribu de Benjamín pues pueda tener descendencia. Pero hombre, ¿en qué cabeza cabe? Es una buena solución. Es como os he dicho antes, parece que cada parche que ponen es peor, ¿verdad? Y cada vez que quieren arreglarlo es peor. Como os decía esta mañana, estar haciendo la comida y dices, ay, esto no tiene muy buen aspecto, vas a arreglarlo y al final lo que haces es que no se puede ni comer, ya, porque aquello es un desastre, mejor no lo toques. Pues así debería haber hecho. Oye, mira, nos hemos equivocado mucho, no vamos a equivocarnos más, porque parece que cada vez que nos movemos nos equivocamos. ¿Cómo puede ser que en la cabeza de aquellos hombres les pareciera que esto era una buena solución? Desprecio de la mujer, hemos hablado de la hospitalidad, desprecio de la mujer, y entonces entramos ya en lo que sería el fracaso moral de la nación. En primer lugar, lo habéis visto igual que yo, ¿verdad? Es una depravación sexual. La sodomía, en primer lugar, la tenemos ahí en medio del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, tenemos la defensa del pecado por parte de la tribu de Benjamín, en medio del pueblo de Dios. Cuando acaban de cruzar el Jordán, como aquel que dice. Es que intentemos centrarnos en el momento histórico que ocurren todas estas cosas. Acaban de cruzar el Jordán hace ¿qué? Igual hace 50 años o hace 40 años. Está todavía fresco todo en la mente de todos ellos. Seguro que todos tienen familiares que han cruzado el río, que han tomado Jericó. Seguro que hay algún abuelo que les ha contado historias. Y cuando todo eso todavía está fresco en su mente, ya tenemos sodomitas en medio, pues vete a saber de cuántos sitios. Porque ocurrió aquí en esta ciudad de Benjamín, pero vete a saber dónde más había. ¿Cómo puede ser que tan pronto las costumbres paganas se hayan pegado al pueblo de Israel, cuando acababan de entrar allí? De nuevo, hermano, ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando nos adentramos en el pecado nos caemos sin red. Y vamos y caemos y caemos y caemos y caemos. Y no hay, parece que no hay final a nuestra depravación, ¿verdad? Y eso es lo que nos está ocurriendo hoy en día en nuestra sociedad. Nunca se había visto tanta depravación, en este caso moral, como en los días en los que estamos viviendo. Hemos empezado perdiendo o fracasando en nuestra espiritualidad, después en nuestra sociedad y ahora, ¿dónde? Pues en nuestra moralidad. Y ahí es una cadena. Cuando hemos perdido la espiritualidad, al final acabamos perdiendo la moralidad. Y ahora cualquier cosa vale. De aquí 3 días el incesto será aceptable. Ya lo veréis. No, o sea, me jugaría dinero a que de aquí a poco, especialmente como tengamos un gobierno de izquierdas, el incesto será aceptable. Padres con hijos, hijos con padres, sin ningún problema. Ya lo veréis. Porque a eso vamos. Es que no queda mucho más que podamos hacer ya. De aquí a poco la relación con animales será aceptable. Es que no nos queda más. Es que a eso vamos. Porque hemos perdido la espiritualidad. Hemos perdido cualquier valor espiritual, perdemos cualquier valor social y llegaremos a perder cualquier valor moral. Todo valdrá. Y finalmente entonces tenemos ahí la defensa del pecado de los de Benjamín, que es algo que uno no entiende, ¿verdad? Te están diciendo, mira la brutalidad que han hecho estos hombres. ¿Cómo puede ser que defiendas eso? ¿Sabes? No es algo tan extraño, ¿verdad? Tenemos gente ahí fuera, en algunos partidos políticos, defendiendo verdaderas aberraciones, ¿verdad? Hablando de cosas morales, ¿eh? No estoy hablando de política económica, no, estoy hablando de cosas morales. Defendiendo verdaderas aberraciones. Y aquellos hombres de Benjamín defendieron el pecado que sus hombres habían cometido. A lo mejor es porque eran igual que ellos. A lo mejor es porque hubieran deseado estar en su lugar. No lo sé. Pero defendieron su pecado. Fíjate a qué punto de depravación sexual, en este caso, hemos llegado. Estamos hablando del fracaso moral y al final, pues, hablamos de la depravación sexual y es una incapacidad
para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Como os he dicho, siempre que hemos hablado del tema este de los votos, ¿por qué mantener estos votos inútiles? ¿Por qué decir, mira, pues como hemos decidido que no daremos nuestras mujeres para que se casen con los de Benjamín, vamos a matar a todos los del pueblo de Jabes de Galaad? Hombre, mejor da marcha atrás y antes de cometer una matanza, di, este voto no tiene sentido. Sería mejor que nuestras mujeres, al menos algunas, pudieran casarse con algunos de los hijos de Benjamín que han quedado, que para 600 que han quedado, pues a lo mejor deberíamos proveer esposas para ellas, porque al final la culpa ha sido nuestra. Mejor rompe el voto, porque es un voto inútil. Es como Jefté en ese caso, ¿lo recordáis? Aquel voto inútil que pronunció en cuanto a su hija. Y además es un tema de total desconocimiento de la palabra de Dios. Porque había una forma correcta, según Levítico, de rescatar el voto, de romper el voto. Había que pagar una cantidad de dinero al sacerdote allí y tal, y se podía romper el voto en ese sentido. Me he equivocado, Señor, ha sido un error completamente, quiero redimir mi voto. Y depende de la persona, pues tenías que poner una cantidad de dinero determinada y podías romper el voto. Vamos a leerlo para que veáis que no me estoy inventando. Levítico 27. No perdáis ahí en Jueces, ¿vale? Levítico 27. Versículo 1. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se han de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Si fuera una mujer, la estimarás en tanto dinero, etcétera, etcétera. Versículo 7, mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y la mujer en 10. O sea, había una forma de redimir el voto. 13 también. El versículo 13. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Había una forma de romperlo. Pues es puro desconocimiento de la palabra de Dios. Por causa de ese voto que no quisieron romper, hubo una matanza. No es buena idea. Por causa de ese voto que no quisieron romper, muchas muchachas fueron secuestradas y forzadas a vivir con hombres que ni conocían, ni sabían, ni querrían estar, por culpa de no dar un paso atrás. Mantener votos inútiles es un fracaso moral total y absoluto en este sentido. Por supuesto, pensar que el fin justifica los medios, ¿verdad? Volviendo otra vez al tema de las muchachas que fueron secuestradas para repoblar la tribu de Benjamín. ¿Por qué debemos pensar nosotros que es buena solución? Ah, no, porque así los hombres de Benjamín tendrán esposa. Es decir, el fin, que los hombres de Benjamín tengan esposa, justifica los medios. ¿El medio cuál es? Pues el secuestro. Entonces, ¿aceptamos secuestro si es para un buen propósito? ¿Desde cuándo esto es bueno para el pueblo de Dios? ¿Desde cuándo nosotros como creyentes podemos decir que el fin justifica los medios? ¿Desde cuándo nosotros como creyentes, por el bien del Evangelio, podemos pecar? Decimos, ven, vamos a... yo qué sé. Vamos a testificar a los que están en las discotecas. Venga, y nos metemos allí a tomar cubatas y a fumar y tal, porque voy a darles el Evangelio. El fin no justifica los medios para el creyente. Si para hacer algo debes pecar por en medio, entonces no lo hagas. Pues parece que ellos no lo entendieron así. Para llevar a cabo algo que, muy en el fondo, podría parecer positivo, inicialmente tomaron la decisión de cometer un pecado. Entonces, apliquémonos esto, hermano, por favor. Si al final tienes un buen propósito para algo, pero por en medio tienes que hacer algo que es de carácter dudoso, que va a poner en riesgo tu testimonio, o que directamente es un pecado, olvídalo. Olvídalo. Las cosas para Dios se hacen bien, no se hacen justificando el camino por el que has pasado con el fin que has tenido o con el propósito que tienes. Como dije antes, el infierno está lleno de buenas intenciones. Por tener una buena intención no quiere decir que todo lo que hagamos antes podemos hacerlo de cualquier manera, ¿vale? Así pues, el fin justifica los medios. Fracaso moral total y absoluto. Y vemos también dentro del fracaso moral la violencia, ¿vale? 25.000 hombres de Benjamín murieron, más toda la tribu de Benjamín entera que exterminaron después, no se nos dice cuánta gente, más 40.000 hombres de Judá. ¡Qué violencia!
completamente sangre por todos los sitios, porque además es sangre, ¿eh? O sea, no es que morían siquiera de un balazo, ¿eh? No es que morían de un bombazo, es que morían a espada. Y eso es sangre, por todo lugar, por todo sitio. Sangre y sangre y sangre. Violencia constante. Hemos empezado por el fracaso espiritual, ¿te acuerdas, eh? Y ahora estamos en violencia. Todo es justificable. El exterminio de Benjamín, justificable. El exterminio de la población de Jabes de Galaad, como acabamos de mencionar, justificable también. Todo violencia. La masacre que se pudo haber evitado. ¿Cómo podríamos haber evitado que tanta gente muriera? Al menos 65.000 que tenemos contados, que son los hombres de la batalla, murieron 40.000 del pueblo de Israel y 25.000 de los de Benjamín. Más todos los que murieron de Benjamín después. O sea, no sé cuántos murieron, tal vez 100.000 personas. Muchísima gente. ¿Cómo se podía haber evitado esto? Número 1. Si el levita no se hubiera casado con una concubina, se hubiera evitado. Porque seguramente, y aquí estoy especulando, la concubina se fue a buscar, dice que le fue infiel. Pero a lo mejor lo que iba buscando era algún otro tipo de ingreso que no le llegaba con el levita. Y a lo mejor por eso fue infiel. Si el levita simplemente no se hubiera casado con una concubina, que es lo que tenía que hacer, tienes esposa, quédate con tu esposa. No busques más. Esto se hubiera evitado. ¿Cómo más se hubiera evitado? Si aquel hombre que tenía que tomar la ciudad de Jebús, Jerusalén, hubiera sido un poco más valiente en su momento, y desde el día 1 Jerusalén hubiera sido una ciudad en mano de los israelitas, el levita y su concubina se hubieran parado en Jerusalén y no hubieran llegado nunca hasta la ciudad de Benjamín. Así se hubiera evitado la matanza. Basta con alguien que hubiera sido un poco valiente cuando tenía que serlo. Muchas veces es igual con nosotros, ¿eh? Basta con alguien que sea un poco valiente para llevar a cabo la voluntad de Dios. Con uno, en muchas ocasiones. Si simplemente el suegro del levita no hubiera insistido, quédate, pues a lo mejor hubieran salido a una hora razonable y hubieran llegado a su casa antes de anochecer y no hubiera habido ningún problema. Es decir, a veces simplemente con un poco de sentido común. Y con eso evitamos muchos problemas. El sentido común a veces, hermano, nos falta a capazos, ¿eh? Sentido común. El Señor nos lo da con un propósito. Y es para que lo apliquemos. Sentido común a las cosas, porque las cosas que empiezan bien normalmente acaban bien, las cosas que empiezan mal normalmente acaban mal. Por lo tanto, hermano, apliquemos el sentido común, que por algo Dios nos lo dio. Un poco de sentido común. Simplemente si alguien hubiera sido hospitalario, a lo mejor también se hubiera evitado toda aquella matanza. Tal vez, si los hombres de Benjamín, después de lo que había ocurrido en su ciudad, hubieran entregado a aquellos malvados que abusaron de aquella concubina, todo se hubiera terminado ahí. Sí, ya hubiera habido un hecho reprobable, pero solamente hubiera sido uno, y no hubieran tenido que morir 100.000 personas, porque todo esto nace, todo esto empieza cuando unos hombres abusaron de una mujer. A partir de ahí, las otras 100.000 muertes no eran necesarias. Bastaba con juzgar a los hombres que habían hecho eso. Pero tuvieron que morir 100.000 personas más. Mínimo 65.000. Estoy poniendo el número de 100.000, redondeando por toda la tribu de Benjamín que fue exterminada. Pero mínimo 65.000 más tuvieron que morir. Solamente por eso. Así pues, al final, hermano, la conclusión que saco de esto, ¿cómo pudo haberse evitado esta masacre? Es que básicamente, estando en la voluntad de Dios, nos evitamos muchos problemas. Básicamente, haciendo las cosas como Dios manda, nos evitamos muchos problemas. Como he dicho antes, durante años nuestra sociedad aquí en España ha tenido un pozo cristiano y nos hemos evitado muchos problemas. Viviendo dentro más o menos de lo que Dios quiere, aún para los incrédulos, te evitas muchos problemas. Cuando las familias se reducen a un marido y una esposa y unos hijos, y cuando no es, mira, pues ahora yo estoy contigo, pero ahora ya no estoy contigo, y ahora me voy a casar con este, y ahora no me caso, pero me junto con este, y tengo un hijo con este, y otro con este, es un desastre. Cuando nos regimos a los principios cristianos que enseña la Biblia, aún para los incrédulos, las cosas van bien. Cuando vivimos como Dios, y he puesto el ejemplo de la familia, como podría haber puesto cualquier otro ejemplo, pero cuando simplemente vivimos de acuerdo a los principios que Dios indica en su palabra, nos evitamos muchos problemas. Por lo tanto, tú como cristiano, vive
dentro de los principios de Dios. Te protegerá de muchas cosas. Volviendo al ejemplo del hijo pródigo una vez más. ¿Dónde tenía el hijo pródigo bendición? En la casa del Padre. Y la casa del Padre, hermano, está siempre abierta para ti. Siempre puedes volver a la casa del Padre. No importa lo lejos que te hayas ido, no importa las algarrobas que estés comiendo con los cerdos, no importa la fortuna que hayas dilapidado, siempre puedes volver a la casa del Padre. Así pues, si dentro de la casa del Padre tenemos bendición, si de acuerdo a los preceptos que nos enseña la Biblia tenemos bendición y tenemos estabilidad y nos va bien, no salgamos de ahí. ¿Por qué salir de ahí? ¿Por qué? ¿Por qué ese deseo de intentar salir siempre de las fronteras que nos marca la palabra de Dios, si en este contexto de la palabra de Dios es donde tenemos protección? ¿Por qué salir de ahí? Vivamos conforme a lo que la Biblia enseña. Te irá bien. Josué 1:8. Otra vez. Todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando guardes la palabra de Dios. Finalmente, tenemos aquí al final del libro de los Jueces algunos rayos de esperanza. La muerte, he puesto viuda, no, la muerte de la concubina les conmovió. Aquel hombre envía a su concubina troceada por todo el país, ¿y qué hacen? Se reúnen todos ellos, dice, como un solo hombre. Dice que estaban ligados como un solo hombre. Y les conmovió, algo les movió en el corazón. Hombre, había algo de esperanza. Porque podría ser perfectamente que llegara aquello y dijera, no, yo no tengo nada que ver con esto. Y levantaran las manos y dijeran, yo aquí no tengo nada que hacer, no tengo nada que ver, no tengo nada que decir. Pero no actuaron así. Les conmovió. Bueno, ahí tenemos un primer rayo de esperanza, ¿verdad? Se reunieron buscando la dirección de Dios. Ellos van y podemos hablar de eso porque el Señor permitió que 40.000 del pueblo de Israel murieran antes de tener la victoria, porque permitió que perdieran 2 veces la batalla. Perdieron la primera batalla, perdieron la segunda y no fue hasta la tercera que Dios les dio la victoria y murieron 40.000 de los judíos del pueblo de Israel primero. Pero se reunieron por lo menos buscando la dirección de Dios y hasta 3 veces pidieron la dirección de Dios de qué tenían que hacer, de quién subiera primero a pelear contra la tribu de Benjamín. Y por fin parece, ¿verdad?, que pidieron las cosas de la forma más correcta. Lo tengo por aquí anotado en algún sitio y os lo quería mostrar. Primero dicen, ¿quién subirá de nosotros el primero? Luego preguntan, ¿volveremos a pelear? Y por fin preguntan, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y además Finés hace holocausto y además ofrecen sacrificio. Y entonces cuando piden las cosas bien, Dios les contesta. Pero por lo menos se reunieron buscando la voluntad de Dios, lo cual casi es de lo más normal, pero en estos días nos podría parecer de lo menos habitual. Por lo tanto, parecía que había un rayo de esperanza ahí, ¿no? Quisieron hablar antes de pelear. Esto lo hemos visto ya con Jefté, lo vimos también con Sansón y lo volvemos a ver ahora. Ellos llegaron allí y no fueron a exterminar a la tribu de Benjamín. Primero les dijeron, oye, ha pasado esto en una de tus ciudades, danos a los hombres que han hecho esto, que los matemos y impartamos justicia y aquí se termina todo. Intentaron por lo menos parlamentar antes. Es un rayo de esperanza, que no fueran a la violencia por la violencia, ¿verdad? Y por último, como he dicho antes, buscaron a Dios, buscaron el consejo de Dios, que a lo mejor hasta se podían haber cansado, porque fueron 3 veces al Señor y las 2 primeras obtuvieron una derrota y murió mucha gente, y podían haber dicho, oye, Dios no nos escucha, hagamos lo que nos dé la gana. Pero no hicieron eso, todavía fueron más humildemente la tercera vez a pedir el consejo de Dios. Bien, hay algunos rayos de esperanza. El libro de los Jueces es un libro de sombras. Es un libro, como habéis visto, especialmente en esta segunda parte, donde es difícil sacar cosas positivas, ¿verdad? Donde todo son cosas oscuras, donde todo son cosas que se hacen y cada vez se hacen peor, y cada vez es peor lo que ocurre. Donde no tenemos, como he dicho antes, ningún ningún Elías, no tenemos ningún Samuel, no tenemos ningún David, no tenemos ningún paladín de Dios, no tenemos ningún hombre que se levante en el nombre del Señor. Pero a la vez el libro de los Jueces es un libro que nos deja ver la fortaleza de Dios, el poder de Dios obrando a través de instrumentos totalmente inútiles. Observamos cómo el hombre es inútil por sí mismo para hacer el bien. A la que empieza a decir el libro y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿qué observamos? Una depravación, un desastre total en todos los aspectos de la sociedad.
porque el hombre es inútil por sí mismo para hacer el bien, pero a la vez tenemos ahí a Dios que puede usar a hombres inútiles para hacer el bien. Y lo hemos visto a través de todo el libro. Es el contraste de nuevo entre lo que el hombre hace, entre la debilidad del hombre y el poder de Dios. Tenemos y vemos al hombre que tropieza vez tras vez en la misma piedra. Una vez, otra vez, siempre lo mismo. 7 veces se repite el ciclo de apostasía durante el libro de los reyes, de los jueces, y parece que nunca aprenden a que nos va a ir bien si nos quedamos en la voluntad de Dios. Parece que no lo aprenden nunca y siempre vuelven a la idolatría y a los mismos problemas. Bueno, pues ahí tenemos de nuevo a Dios mostrando misericordia vez tras vez, otra vez, el poder de Dios, la debilidad del hombre. Tenemos como el hombre fracasa porque recoge lo que siembra. Lo que ha estado sembrando a lo largo de todo el libro de los jueces es justo lo que ha estado recogiendo después, ¿verdad? Y a la vez tenemos como Dios da bendición continua al que escoge seguirle. Y en una forma es lo mismo, porque Dios, porque recogemos lo que sembramos. Y cuando sembramos bien, recogemos bien. Y cuando sembramos mal, recogemos mal. Como dije antes, como hablábamos antes con Andrés y Mari, que estaba también por ahí, aún los héroes de la Biblia, cuando sembraron mal, recogieron mal. Y aún David o Abraham o el que sea, tuvieron que recoger malas consecuencias por tomar malas decisiones. Entonces, esto es el tenor general de la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, recogemos lo que sembramos. Cuando tú cumples el código de circulación a rajatabla, ¿puedes tener un accidente? Sí, pero difícilmente lo tendrás. Pero cuando tú eres un loco al volante, que no atiendes al código de circulación de ninguna manera y haces lo que te da la gana con el coche y te saltas todos los stops y todos los semáforos y haces lo que tú quieres y todos los límites de velocidad, es mucho más fácil que tengas un accidente. En todos los accidentes a veces, hermano, ocurren en la vida del creyente. Pero cuando tú te sujetas al código, más difícilmente ocurren. Por lo tanto, hermano, sujétate al código, sujétate a la Escritura. Es mucho más difícil así tener un accidente. Pues si no me equivoco, efectivamente, hasta aquí el libro de los jueces. Ha sido un poco como masticar piedra estas últimas horas, porque es pelear con todo esto, es sacar algo positivo de toda esta maldad y depravación y errores Pero es un ejemplo para nosotros, hermano. Tenemos que abrir los ojos y ver qué ocurre cuando tomo decisiones fuera de la voluntad de Dios. El resumen, de nuevo, es es el del hijo pródigo. En la casa del Padre está la bendición. Quédate. En la casa del Padre no hay necesidad para ir a otro sitio. Quédate en la Escritura, vive tu vida conforme a lo que enseña la Biblia. No hay necesidad de hacer otra cosa, o de buscar otra solución, o de ir más allá, o de probar otras cosas. El Señor nos promete, tenemos bendición aquí. Quédate aquí, no vayas a otro sitio. Y si has ido fuera de la casa del Padre, recuerda, siempre puedes volver. Siempre el Padre está dispuesto a salir corriendo y darte un abrazo y aceptarte de nuevo en casa. Vamos a orar. Amado Padre Celestial,